Buenos días, mi nombre es Ornella Sierra y el día de hoy mi grupo y yo le vamos a hablar sobre factores de la personalidad emocionales y cognitivos. Hay factores que son facilitadores de la agresión y la violencia y estos factores van muy ligados a la personalidad y a la percepción de las situaciones. A continuación vamos a ver unas entrevistas para ver cómo se ven evidenciados los siguientes factores. 1. Autoestima y narcisismo. Hogg y Vaughan señala que la baja autoestima va ligado a comportamientos agresivos. Sin embargo, el narcisismo también puede ser un desencadenante de estos comportamientos violentos, un poco contradictorio, ¿cierto? Sin embargo, esto depende no de cómo se perciba la persona a sí misma, sino de si la persona cree que la situación es justa o si puede cambiarla. Asimismo, una persona con baja autoestima puede resignarse ante la situación o puede tratar de hacer algo para cambiarlo. Ahí aquí es donde entran los comportamientos agresivos. Mientras que una persona narcisista apenas vea que las otras personas no lo ven como un superior a ellos, se va a desencadenar comportamientos violentos. 2. Autoritarismo. Las personas con este rasgo pueden sufrir de sumisión autoritaria y de agresión. Como así, son personas que siguen de forma acrítica la autoridad sin importar las consecuencias y justifican sus comportamientos en la frase de yo solo cumplía órdenes. Bajo estas justificaciones es en la que se ha basado la mayoría de los crímenes contra la humanidad a lo largo de la historia. Ira es el rasgo más relacionado a la agresión. La ira constituye el componente emocional de la injusticia, debido a que la ira se suelta ante las personas o situaciones que obstaculizan la consecución de las metas. 4. Desconexión moral y legitimación de la violencia. Según Bandura, las personas con ese rasgo no sienten culpa ni buscan modificar su propia moralidad, sino que lo que hacen es que modifican la moralidad del crimen que cometieron para así poder legitimar la violencia cometida. ¿Nos das el consentimiento de grabarte? Sí. Ok. ¿Podría contarnos usted alguna experiencia con una persona agresiva? Sí, con mi padrastro. ¿Esa persona tendía a justificar sus agresiones? Sí, porque él decía que esa era la forma de enseñarnos. ¿Cómo reaccionaba esa persona cuando las cosas no salían de acuerdo a su parecer? Se ponía muy agresiva, muy violenta, insultaba. ¿Consideras que la persona era fácil de irritar o enojar? Sí, por cualquier motivo era motivo de pleito con él. ¿Crees que la persona consideraba que sus actos eran correctos? Sí, porque él decía que como era mayor, él tenía toda la respuesta, él tenía la forma de enseñarnos, era esa. ¿Qué percepción crees que tiene esa persona sobre sí misma? Pues que él lo sabe todo, que como ha vivido bastante, como tiene experiencia, se cree suficiente para enseñar. Se cree superior para enseñar. ¿Crees que esa persona asumía la responsabilidad de sus agresiones o culpaba a la víctima? No, siempre le echaba la culpa a los demás. ¿Cómo crees que era la autoestima de la persona? Se sentía muy inferior a los demás, por eso que buscaba la manera de maltratar para superar a los demás, para creerse más. Bueno, muchas gracias. ¿Está de acuerdo y da el consentimiento de realizarle esta entrevista? Sí, ¿Cómo es su nombre? Jessica Taboada. ¿Podría contarnos alguna experiencia con una persona agresiva? Sí, yo conozco una persona agresiva y es una persona que al momento que tú le das una noticia o se estresa por algo, comienza a pegarle a las puertas o se hace daño a sí mismo o comienza a pegarle a la pared o comienza a desquitar su rabia contra cualquier cosa. ¿Esa persona tiende a justificar sus agresiones? No, muestra mucho arrepentimiento por ese momento. ¿Cómo reaccionaba esa persona cuando las cosas no salían de acuerdo a su parecer? Pues tenía un cambio muy repentino en su actitud y si cogía rabia, que era lo más probable, se frustraba consigo mismo y comenzaba a hacerse daño a sí mismo y hacia los demás o comenzaba a desquitarse con palabras hacia los demás. ¿Consideras que esa persona es fácil de irritar o enojar? Totalmente. ¿Crees que la persona consideraba que sus actos eran correctos? Pues yo creo que esa persona mostraba mucho arrepentimiento de eso porque no, era algo que él no podía controlar.
entonces no sabía cómo evitarlo. ¿Qué percepción crees que tiene esa persona sobre sí misma? Esa persona se siente muy mal, pues eso es lo que me ha comentado, por esa parte de su personalidad y de su forma de ser, porque siente que puede hacerle daño a los demás y a las personas que más quiere sin él notarlo, sin darse cuenta. ¿Crees que esa persona asumiera la responsabilidad de sus agresiones o le echaba la culpa a la víctima? Esa persona se hace responsable de sus acciones. Sin embargo, a veces se justifica en que yo soy así, yo soy así y yo soy así. Listo, muchas gracias. A la orden. ¿Cómo crees que será el autoestima de la persona? Pues yo digo que eso depende mucho si esa persona se deja afectar por el hecho de ser así. Y pues en el caso que yo estaba hablando, pues esa persona sí se afecta mucho de ser así, quisiera cambiar, entonces obviamente pues tendrá la autoestima baja. Como conclusión, podemos decir que en cuanto al factor de la autoestima y el narcisismo, el primer agresor dado en la primera entrevista se destaca por ser descrito como una persona que se siente en control de su entorno. Por otro lado, en cuanto a la autoestima descrita en el segundo agresor, lo destacan como un individuo que inmediatamente después de la agresión siente una gran culpabilidad y unos sentimientos de negatividad al respecto. En cuanto a la ira, que es el segundo factor, se describe que ambos agresores son sensibles a los estímulos que consideran fuera de su control y que reaccionan de manera inmediata con una respuesta agresiva y violenta. Y en cuanto al factor de la legitimación y la desconexión moral, el agresor descrito en la primera entrevista se caracteriza por considerar que sus acciones son correctas y como una forma de enseñanza a las víctimas. En cuanto a la segunda entrevista, el agresor es identificado por describir sus acciones como incorrectas y por sentir una fuerte culpabilidad al finalizar la situación.